Soy Adrián Villaseñor y esto es Big Simple AI, el podcast diario de inteligencia artificial para líderes de negocio, founders o realmente quien quiera entender mejor qué está pasando en el mundo de la inteligencia artificial para actuar antes de quedarse atrás. Hoy vamos a analizar 4 movimientos en un solo día. Primero, OpenAI convierte a Codex en el sistema operativo de tu escritorio. Segundo, Anthropic sube el techo del modelo público más capaz con el lanzamiento de un nuevo modelo. Tercero, Claude entra al mercado de diseño tras un año de maniobra corporativa quirúrgica. Y cuarto, OpenAI lanza su primer modelo hecho para una sola industria. Así que empecemos con la primera de OpenAI. La semana pasada lanzó OpenAI una actualización gigantesca para Codex, el app de escritorio que antes pensamos que era solo para desarrolladores. Hasta el miércoles literal, Codex era eso, una herramienta para desarrolladores. Pero desde el lanzamiento, OpenAI lo llamó abiertamente así, el primer paso de su super app de trabajo. Trae uso de computadora, el agente maneja tu Mac, hace clics, abre apps, escribe por ti, tiene navegador integrado, memoria persistente, automatizaciones que realmente operan sin que tú tengas que estar arriba de ellas y más de 90 plugins con pues, aplicaciones como Anthropic, la suite de Microsoft, pues tiene 3 millones de usuarios, está creciendo a 1 millón nuevo de usuarios por mes y todo el personal de OpenAI ya lo está utilizando para tareas operativas internas, crear briefs, hacer contratos, feedback, no solamente para código. Literal, el jefe de Codex lo dijo así, sin rodeos. En los próximos 6 meses, lo que la inteligencia artificial hizo con la ingeniería o el desarrollo de código, lo va a hacer para todos los trabajos que tienen que ver con conocimiento. Piénsalo así. En 20 años la batalla por el tiempo o todo el tiempo que estábamos completamente utilizando la tecnología, principalmente pasaba en un ordenador, en las pestañas de nuestro ordenador. Y la diferencia es que la próxima evolución de lo que va a estar pasando en cómo operamos normalmente cuando estamos enfrente de nuestra computadora, ya no va a ser en el ordenador o ya no va a ser literal, pues en línea o va a ser en Google o en la página internet, sino va a ser el cómo estamos empezando a apalancar la inteligencia artificial como nuestro sistema operativo. Literal, una gente que abre tus pestañas, las lee, ejecuta acciones y literal se despierta solo mientras tú estás en otra cosa. Quien controle exactamente esa capa puede controlar la puerta de entrada a todo tu stack tecnológico. Lo que OpenAI llama Super App realmente es un conjunto de capacidades en distintas fases de madurez bajo un techo de marketing, pero literal están solo al inicio. ChatGPT está metiéndose a competir fuerte a este concepto de inteligencia artificial como modelo operativo que ya llevamos meses explorando con el ecosistema de Cloud, con Cloud Code, etcétera. Y literal, una pregunta que eventualmente va a ser crítica para todos los power users de inteligencia artificial va a ser, ¿quién controla el sistema operativo de mi trabajo en los siguientes 18 meses? Y si estoy construyendo dentro o fuera de ese ecosistema, y literal, la competencia está poniendo más fuerte. La acción concreta que te recomiendo es piensa en 3 flujos de trabajo más repetitivos de tu equipo. Esos que la semana pasada te quitaron mucho tiempo. Y pregunta cuántas herramientas tocan e investiga si esas herramientas ya tienen plugins construidos desde Codex para que tú puedas muy rápido y muy fácil probar si puedes empezar a automatizar. Si tus herramientas propietarias no están en esa lista, tu tarea urgente no es tanto la prueba, sino es tener la conversación con los proveedores de tus herramientas o con tu equipo interno y entender qué APIs, qué conectores, qué MCPs tienes que desarrollar para realmente sí conectar tu ecosistema de herramientas a este pues, suite que se está volviendo nuestro sistema operativo. Y con esto vamos a la segunda noticia del día. Y ya no vamos a hablar de ChatGPT, ahora regresemos a hablar de Anthropic. Y es que mientras OpenAI literal está empujando a la superficie con Codex, Anthropic empujó la semana pasada el techo. Anthropic lanzó la semana pasada Claude Opus 4.7 y lo puso a disposición de la semana, lo puso a la disposición de todo el público en general, sin lista de espera, abierto para todos. Hoy, literal, es el modelo más sofisticado que puedes tú utilizar abierto hacia el público. El SWE Benchmark Verified sube de 80 a básicamente, de 81 a 88% el cómo este modelo puede resolver retos operativos de tecnología completos. ¿No? El SWE Bench Pro salta de 53 a 74. Los números realmente son brutales en cómo este modelo rompió los benchmarks de lo que estábamos viendo que antes era capaz en modelos que están disponibles pues, al público en general, no hablando de modelos que están restringidos, ¿no?
Vision triplica su resolución, pero los benchmarks no son solamente el tema más importante del titular. El titular, y yo creo que las cosas más importantes es ver en poquitos días cuáles son las primeras reacciones que está teniendo el modelo, literal, en producción. Por ejemplo, Cognition, la empresa detrás de Devin, que en mi opinión es uno de los agentes más profundos para hacer refactoramiento de código complejo, literal reportó que el modelo trabaja coherentemente durante horas sin rendirse. Y una refactorización completa de código que antes pues podía no ser perfecta, ya este nuevo modelo de Anthropic está logrando hacerlo prácticamente sin errores. Si nos vamos a otro ejemplo, Notion reporta que 76% menos errores cuando están haciendo llamadas a las herramientas y 14% de mejora en todos los flujos multipaso que está ejecutando la herramienta. Sustantivamente mejorando lo que están haciendo. Yendo a otro ejemplo, Databricks, esta empresa pues que está haciendo cosas increíbles en el layer de data de las empresas, menciona que el lanzamiento de este nuevo modelo de Anthropic mejoró en un 21% el manejo de errores en análisis de documentos empresariales. Y si lógicamente se reducen los errores en el manejo de documentos empresariales, quiere decir que entonces vamos a poder estar utilizando la inteligencia artificial de una forma más escalable, sin errores y menos alucinaciones. Último ejemplo, Vercel dice que el modelo ejecuta pruebas sobre el código antes de siquiera empezar el trabajo, sin que se lo pidas. Lo están describiendo exactamente como el primer modelo que realmente entiende profundo lo que estás haciendo. Esto dicho por Jeremy Howard de Fast.ai. ¿Y qué significa realmente esto en la práctica? Tareas que antes simplemente fallaban porque el modelo no era lo suficientemente profundo, porque la memoria no era suficientemente consistente, y no tanto porque el modelo fuera malo, sino porque perdía el hilo a la media hora. Con este modelo, al menos con las reacciones de primera mano, muchos están entendiendo que ese umbral se está cruzando. ¿Y qué implica para ti que eres un líder de negocio o para ti que eres un visionario y que quieres construir con inteligencia artificial? Implica que los workflows de agentes autónomos de larga duración que requieren memoria, que requieren ser persistentes, que antes vivían en demos, hoy estos complejos pueden empezar a pasar a producción esta semana. Equipos que llevaban meses intentando realmente delegar procesos de varias horas y fallando porque realmente los agentes fallaban, están rehaciendo las pruebas con este modelo nuevo. Y de los modelos que suben el techo de lo que es posible, pasemos a la tercera noticia del día. Y creo que es un movimiento bastante quirúrgico y es como una historia que tiene matices inclusive de serie de televisión de estrategia de negocio, ¿no? Y es que el viernes pasado, Anthropic lanzó Claude Design, una herramienta que convierte básicamente instrucciones de texto, prompts, en prototipos, presentaciones, one-pagers, websites y sistemas de diseño. Y no es que esto ya no existía antes en el mundo de la inteligencia artificial, pero esto lo hacen completamente integrado a una suite como la de Claude, que ya entiende tu empresa, que ya entiende quién eres, que ya entiende cómo lo haces, que ya entiende cómo trabajas, que ya entiende cómo ya estás solucionando problemas. Y básicamente facilita el que tú, a través de una interfaz que ya conoces, a través de Claude, empieces a hacer temas de diseño realmente profundo. Y lo interesante es que esta nueva suite de diseño definitivamente corre sobre Opus 4.7 y aprovecha estas mejoras de visión triplicada y está disponible hoy, literal, para los suscriptores de Pro, Max, Teams y Enterprise. Pero la historia real, si te pones a analizar este lanzamiento, lógicamente estamos muy emocionados y las primeras impresiones han sido extraordinarias. Pero una historia debajo que vale la pena analizar desde la perspectiva de estrategia de negocio. Y vamos a hacer un poco la cronología. El 14 de abril, Mike Krieger, CPO de Anthropic y fundador o cofundador de Instagram, renunció al board de Figma. ¿Ok? Esa misma mañana, The Information publicó que el modelo Opus 4.7 traía herramientas de diseño competitivas. ¿Ok? Todavía no lo lanzaban, pero ya no estaban dando un sneak peek. Ese día Figma cayó 8% en su nivel de market cap antes del anuncio oficial de Anthropic.
Y 3 días después, Anthropic lanza Cloud Design. Brilliant y Datadog, dos pues, fuentes realmente buenas de información sobre tecnología e inteligencia artificial, y partners tempranos de esto, reportaron que páginas que antes tomaban 20 prompts, ahora tomaron 2, y la profundidad y realmente la calidad de los diseños se disparó por completo. Y otra reflexión que hacían es que un intercambio que podía tomar una semana para hacer brief y mockups realmente profundos, bien hechos, desde una perspectiva de estrategia de marketing, se comprimieron a una sola conversación. Primeros usuarios tenían un impacto real ya utilizando Cloud Design. Y hay algo interesante en esta historia. Lo que todo el mundo te va a decir es que Anthropic lanzó una herramienta de diseño más. Yo creo que esto está mal planteado. Esto es no un lanzamiento de una herramienta, es un ejemplo de estrategia corporativa del libro. Así que rebobinemos un poco la secuencia de estos eventos que te estaba mencionando. 2024, Anthropic contrata a Krieger como CPO. El tipo, literal, fue el tipo que construyó el producto de Instagram. Menos de un año después, Krieger se incorpora al board de Figma. Figma, para los que no lo conozcan, es pues la herramienta que se conoce más en el mundo para literal diseño de prototipos y diseño de producto en general, ¿no? Krieger se incorpora al board de Figma. Krieger, que ya colaboraba y ya era parte del leadership team de Anthropic. Esto se leía como movimiento de ecosistema. Después, ¿qué pasa? Y esto ya es este abril. El 14 de abril renuncia al board de Figma. El 17 de abril, Claude lanza Cloud Design. Y vemos el arco pues, de estrategia de negocios completa. Y estas sí son algo de suposiciones, porque esto pues no hay una transparencia completa de cómo se fue dando este desenlace. Pero utilicemos un poquito esta perspectiva para entender pues cómo se fue consumiendo esta estrategia, ¿no? O sea, contratar la perspectiva entiende realmente que este diseño de estrategia se consumó para posicionarse dentro de una competencia que es frontal y real para Figma, con conocimiento de cómo funcionaba esta empresa, con conocimiento de qué es lo que la hacía una empresa que genera una propuesta de valor atractiva. Y probablemente todo esto fue tomando tiempo, conocimiento, para que Anthropic pudiera armar esta estrategia completa. Mi lectura es esta. Anthropic cada vez más nos está dando la evidencia que no es una empresa que improvisa. Es una empresa que realmente tiene un énfasis sumamente quirúrgico en la forma en la que contrata o en la forma en la que construye sus productos. Y esto cambia realmente la forma en la que tenemos que ver cómo los laboratorios de inteligencia artificial más impresionantes del mundo contratan a sus equipos de liderazgo de aquí en adelante. No solamente si tienen la capacidad de desarrollar modelos, también es si tienen la capacidad de entender flujos de trabajo completos que después puedes ir a sistematizar. Y ahora sí un contrapunto, ¿no? Molly McCoy, diseñadora con 25 años de experiencia, lo dijo muy textualmente en la revista The Register la semana pasada, donde explicaba que una cosa es el proceso de diseñar los assets de diseño, pero reflexionaba realmente pues que el diseño profesional no es solamente esta producción de assets, es la construcción también de este relacionamiento profundo entre el cliente y la marca. Y Cloud Design, al menos por ahora, no puede realmente leer por qué una marca necesita proyectar confianza en lugar de innovación, pero lo que sí puede hacer es exactamente desarrollar los assets en una forma sumamente creativa y profunda. Así que si tú lideras marketing, producto o diseño, y si tu equipo tarda más de una semana en entregar el primer borrador visual de una landing, un pitch deck o un one-pager, pruébalo literal en 2 escenarios reales de lo que tú haces hoy en día. El tiempo que te ahorra es el primer borrador. En ese primer borrador es el tiempo que importa. No si el producto final está completamente terminado. No la calidad final. Es realmente, seguimos entendiendo que ahí pues vamos a seguir requiriendo diseñadores, perdón. Pero sí importa el cómo te empieza a generar rapidez en esa primera iteración. Segunda acción, si tu empresa hoy depende completamente de Figma operativamente, que hay muchas empresas que dependen operativamente de Figma, la conversación de compras cambió hoy.
No para moverte, pero sí para que tú puedas realmente entender qué pasa con tu contrato de Figma, si tienes que realmente entender si esto hace que te deberías de mover de Figma o no, o si Figma va a reaccionar de una forma más defensiva, integrando cosas de inteligencia artificial que lo hagan todavía mejor. Toca tomar decisiones de diseño y tomar decisiones de estrategia de diseño. Nos queda así la última noticia del día. Hoy sí fue un capítulo un poquito más largo porque había muchas cosas en el plato. Y es una noticia que realmente sí considero relevante también para el largo plazo. Y es que OpenAI lanzó el viernes pasado GPT-Rosalind. Es su primer modelo de inteligencia artificial hecho literal y verticalizado para una sola industria. Investigación médica y farmacéutica para ciencias de la vida, ¿no? ¿Por qué Rosalind? Porque fue nombrado literal detrás de Rosalind Franklin, la química que fotografió el ADN la primera vez. Este modelo verticalizado y entrenado particularmente para este caso de uso, lee literatura científica, diseña experimentos, analiza datos genómicos, genera hipótesis biológicas. Y hay una hipótesis que va a ser muy importante como un primer paso para acelerar la investigación científica. Y el otro que está sonando literal es una prueba. En una prueba ciega del RNA hecha por Dino Therapeutics, Rosalind de ChatGPT o Rosalind de OpenAI superó el 95% de los científicos humanos en tareas de predicción, ¿no? Esto sí es un breakthrough importante. Hoy en día, este modelo está disponible con acceso restringido para un número chico de empresas todavía. Está Amgen, Moderna, Thermo, Fisher, el Allen Institute, pero el framing de cómo están desarrollando esta estrategia importa. El martes, OpenAI lanzó ChatGPT 5.4 Cyber, el modelo para ciberseguridad. 2 días después, lanza Rosalind. 2 modelos de inteligencia artificial verticalizados para casos de uso específicos en 3 días. Bloomberg literal enmarcó el lanzamiento explícitamente como un desafío hacia Google que lleva años de ventaja con AlphaFold. Y mira un poco esta escala de forma temporal. Hace 6 meses la hipótesis dominante, inclusive manejada por ChatGPT, era que un modelo genérico, si era bastante grande, servía para todo. Y la verticalización era un tema de nicho, para temas muy específicos y muy particulares. Hoy, OpenAI, la compañía que más estaba apostando esta tesis de ser generales, se bajó de ella en público y 2 veces con modelos verticalizados en 3 días. Si nos ponemos a futuriarlo, a pensar en el futuro, pensemos qué pasa en 6 meses. Y si en 6 meses el patrón se sostiene, vamos a empezar a ver modelos verticales para finanzas, legal, manufactura, educación, energía. Y chance en 18 meses, la pregunta para cualquier CEO fuera de tech será, ¿tengo los datos propietarios que hagan que un modelo especializado gane contra el genérico en mi sector? Seguramente esto va a empezar a empujar a muchos líderes de negocio a preguntarse si tiene sentido entrenar modelos verticalizados con sus datos o no. Este nivel de verticalización eventualmente nos obliga a replantearnos esa pregunta. Pero ahora sí también hay un contrapunto importante de este lanzamiento de Rosalind. Ningún fármaco completamente descubierto por IA ha terminado fase 3. Todavía no ha pasado. Ojo, eso eventualmente va a pasar. El pipeline normal de desarrollo de un fármaco toma 10 a 15 años, con tasas de fracaso superiores al 90%. Los benchmarks de Rosalind, hoy en día, de este modelo de ChatGPT, miden el inicio del pipeline, pero no todavía el final. Tenemos que ver el desenlace de la historia. OpenAI lo presentó honestamente como una aceleración, pero el mercado puede leer esto como un descubrimiento de fármacos con AI. Ojo, todavía no, pero nos vamos moviendo a esa dirección. 4 movimientos en menos de 24 horas. Y la tarea de este lunes no es procesar las 4 profundamente. Es decidir cuál redibuja un poco el mapa de tu industria. Y si alguna de ellas sí toca algo fundamental que sí es relevante para tu industria, para tu negocio, tienes que dar el primer movimiento. Aunque sea pequeño, antes que el miércoles llegue con 4 actualizaciones más. Aunque sea un movimiento pequeño. Recordemos, think big, but start simple. Nos vemos mañana.